Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada de la 12ª edición de la Feria del Libro de Curuzuco-Atiá. Con esta charla estamos inaugurando el auditorio en esta jornada. La verdad que una linda propuesta de ASIAC, Biblioteca Popular Rivadavia, aquí con la presencia del doctor Rodolfo Chaik. Historia del libro de la tableta de arcilla a la tableta digital. Un recorrido por la evolución de los soportes de escritura, desde las cuevas a los libros digitales, pasando por el papiro, los códices, los incunables y la larga tradición de la obsesión humana por plasmar el pensamiento en registros perdurables. Una charla que comprende 6.000 años de historia de la humanidad. A cargo del doctor Rodolfo Chaik, y como anuncio siempre que lo presento, nacido en el siglo pasado, en la zona norte del Gran Buenos Aires, egresado de la Facultad de Medicina de la UBA con diploma de honor, vivió durante más de una década en Estados Unidos. En el año 2017 publicó Fantasmas Personales, su primera colección de cuentos y microficciones. A este le sigue Universos Compartidos en el 2018 y en el 2020 Palabras Enlazadas. En el 2021 publica su novela Tierra de Intriga y Traición y en el 2023 su quinto libro Palabras en Espiral, que de paso aprovechamos para invitar mañana en su segunda presentación aquí en la Feria del Libro a las 18:30 horas. Docente a nivel secundario y terciario, suele fatigar parte de sus horas brindando charlas sobre arte, historia, ajedrez, rock, filosofía, literatura y temas de género e inclusión. Compartimos con el doctor Rodolfo Chaik. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por bajar la luz. A cierta edad uno debería preferir la penumbra, ¿verdad? Así que vamos a tratar de cubrir hoy un objetivo ambicioso, que es la historia del soporte de la escritura, como yo preferiría haber llamado la charla, pero a lo mejor no se entiende. Hoy el soporte de la escritura para nosotros es el libro. Sí, pero en realidad es una gran continuidad que lleva más de 4.000, 5.000 años, la forma en que el hombre ha tratado de dejar la palabra plasmada para que perdure en el tiempo, para que genere un nexo con generaciones futuras y que permite a las personas poder comunicarse a la distancia. Es decir, uno de los más grandes inventos que ha creado la humanidad. Somos una especie que trabaja con el lenguaje y el lenguaje nos sirve para una comunicación inmediata, pero el hecho de dejar el lenguaje plasmado en algún tipo de material y que ese material luego pueda ser leído, decodificado, sin necesidad de que estuviera el que originalmente había colocado esa idea allí, es uno de los más grandes inventos. Si ustedes se ponen a pensar, como humanidad nos permite dejar plasmado conocimiento, dejar plasmadas ideas, sin necesidad del que genera las ideas esté allí, ¿sí? Podemos leer los papeles de Einstein, podemos leer literatura, podemos comunicarnos con autores que han muerto hace miles de años, gente que ni siquiera conocemos quién fue la que lo escribió, pero quedó escrito. Es maravilloso el invento. Entonces la idea es recorrer esta historia, ¿sí? Que hoy llamamos libro, al soporte de la escritura lo llamamos libro. No siempre se lo llamó así, pero no deja de ser lo mismo. No sabemos cómo va a estar el soporte de la escritura dentro de 1.000, 2.000, 3.000 años, cómo se va a transmitir la palabra, pero sin duda se va a seguir transmitiendo. Todo comienza hace un tiempo largo, en aquellas cuevas de Altamira, con los dibujos primitivos de aquellos hombres que ni siquiera sabemos con exactitud cuándo lo hicieron. Tenemos algunas ideas, 20.000, 30.000, 40.000 años atrás,
No sabemos quiénes fueron, pero dejaron plasmada parte de lo que era su vida diaria. Y el hombre escribe con qué, ¿sí? Con un palo, con una concha, con un canto tallado, ¿sí? Arcilla, carbón, son los primeros materiales que se van a usar para tratar de plasmar el pensamiento. Al principio esto estaba muy relacionado con invocaciones religiosas, con datos necesarios para que los que vinieran después pudieran reconstruir formas de cultivo. Y también le debemos, por así decirlo, el comienzo de la escritura, rigurosamente hablando, se lo debemos a la FIP, podríamos decir. Es decir, el hombre empieza a escribir desde la parte de contabilidad. Cuando empiezan a sobrar cosechas, cuando hay que empezar a contar cuántos bueyes pertenecen al emperador, cuánto impuesto hay que recaudar, cuánto grano entra y sale de un depósito. Ese es el comienzo de la escritura. El comienzo de la escritura está relacionado con la necesidad de documentar básicamente impuestos e inventarios, llevar inventarios de un lado para otro. Es decir, el origen de la escritura está ligado a la contabilidad, podríamos decirlo. Por eso, hoy por hoy, los herederos sería la FIP, ¿sí? De lo que es la escritura. Algo bueno tenían que dejar. Pero ¿dónde se origina? ¿Sí? La geografía y el mapa nos indica que el origen de la escritura está en la Mesopotamia. No agrandarse, no digo Corrientes, Entre Ríos, Misiones, sino el origen está en el Éufrates y el Tigris, ¿sí? Lo que hoy sería Irak. Y aquí también tenemos que dividir. Lamentablemente esta es una charla del estudio o de la evolución del soporte. Otra charla distinta también, para hacer en algún momento, sería el origen de la escritura. No me voy a focalizar en eso, voy a ir más rápido, pero también sería motivo de otra charla, los distintos tipos de alfabetos y demás. Pero vamos a mencionar apenas algunos alfabetos que son los que están grabados en los primeros soportes, que es lo que nos interesa en esta charla, que es este modesto homenaje en una feria del libro a lo que es el libro, ¿sí? A la historia del libro mismo. Pero como decíamos, en el Éufrates y el Tigris, ahí en Sumeria, Asiria y Babilonia, ¿tá? Un mundo antiguo que todos tenemos relegado. Relegado digo porque los programas de historia lo ponen a los 13 años. A los 13 años usted tiene que saber algo de Babilonia, dónde está, más o menos. Pero después se olvida, ¿tá? Y no lo vuelve a ver nunca más. Quizás haya que rever los programas de historia porque los más grandes inventos, ¿sí? Las más grandes ideas que tenemos surgen de esas ciudades, Acadia, Uruk, ¿sí? Lugares que aquellos que hemos leído a Wood en Nippur de Lagash, tenemos algún tipo de contacto con ese mundo babilónico cuando éramos niños, ¿sí? Cuando comprábamos las revistas El Tony Fantasía, ahí estaba Nippur de Lagash, era la primera vez que Babilonia entraba en nuestras vidas, pero hay toda una nueva generación de que no sabe ni qué diablo le estoy hablando, ¿sí? Le estoy hablando de una especie de cómic, ¿sí? De un héroe que pertenecía a la ciudad de Lagash, Nippur, eran todas ciudades de la antigua Mesopotamia, ¿sí? Y acá esto se trata, podríamos llamarlo, intento desesperado de resumir 3.000 años de historia en un solo slide, ¿sí? Totalmente inútil, de acá no vamos a sacar nada más que quizás motivo para siguientes charlas, pero rápidamente, los sumerios, si ustedes piensan que no tienen nada que ver con los sumerios, los sumerios inventan, entre otras cosas, los ladrillos de arcilla disecada. Los ladrillos con los que ustedes hacen las casas ahora lo inventaron los sumerios. Canales, diques, velas para navegar. Todos llegaron acá con un invento sumerio maravilloso, la rueda. ¿Está? Tanto de metal como de madera. O sea, miren si no le debemos algo a los sumerios. El que no llegó acá en bicicleta, llegó en auto. Hemos hecho rodar. Los más grandes inventos de la civilización pertenecen a estos años. Los babilonios que tuvieron el buen criterio de pelearse con los sumerios, conquistarlos, ¿sí? Aparte de los jardines colgantes de Babilonia, que no nos quedó nada de Babilonia, después del bombardeo de Irak nos quedó menos. Si no sabíamos de dónde quedaba Babilonia, cuando se fueron los norteamericanos, dejaron nada, ¿sí? Pero digamos, eso sería en territorio iraquí, ¿sí? Y ahí estaba Hammurabi, ¿tá? Uno de los reyes
babilónicos que a su vez le debemos los abogados. Está bien, uno dirá, bueno, qué herencia la de Hammurabi. Pero bueno, en definitiva, el primer código de leyes, ¿sí?, es el código de Hammurabi. ¿Tá? No el primero, hay otros anteriores, ya vamos a ver, pero digamos, el hecho de dejar leyes escritas, ¿sí?, se lo debemos a Hammurabi, aquel gobernante babilonio. Luego vendrán los asirios y se cargarán a los babilonios, ¿sí?, y desparramarán, por alguna forma decirlo, los conocimientos que tomaron de estas civilizaciones. No sabemos por qué se extinguen exactamente los asirios, ahí se complica un poco la cosa, pero vamos a volver a hablar de esto en algún otro momento. Como les decía, esta es la razón para ir al Museo del Louvre. Olvídense de tratar de ver la Gioconda, que tiene un cristal de 45 centímetros de ancho, que no se ve nada. ¿Tá? Ahí está lleno de japoneses sacando fotos, o sea que no va a haber nada. Usted vaya y busque esta piedra, esto, y arrodíllese ahí, ¿sí? Es la primera, el primer, digamos, código legal, la primera escritura. Si bien no es la primera, como decíamos, hay otros códigos famosos, el de Lip Istar, el de Vilalama. Este es el 1700 años antes de Cristo. No es el primero, pero es el más famoso. Está grabado en un bloque de basalto, hay una invocación al dios Marduk, que por si no lo tienen, digamos, dios babilonio, ¿sí? La mitología babilonia se nos pierde un poquito junto con la fenicia, porque fueron los grandes perdedores de la historia antigua, ¿sí? Y ahí están, hay 282 leyes clavadas en esta piedra. Está la asignación familiar por hijo, para los que piensan que era un invento peronista, o Hammurabi era peronista, pero básicamente, digamos, ya anuncia una asignación familiar por hijo, es decir, horrorosamente populista, dirían algunos, ¿sí? Y ya aparece la mujer como objeto y sujeto de derecho. Es muy interesante analizar, hay libritos más chiquitos que hablan con todo el código de Hammurabi y explican el origen de muchas leyes que pensamos que son muy modernas, pero en realidad provienen de aquellos años, ¿sí? Este código de Hammurabi, en esta piedra negra, ¿sí?, mantiene alfabetos, y esto es lo que decíamos, que vamos a ver rápido para no detenernos, pero el alfabeto ugarítico, de la ciudad de Ugarit justamente, combina la naturaleza jeroglífica y silábica. ¿Qué es esto? Rápidamente. Los alfabetos pueden ser jeroglíficos, es decir, pictográficos. Un solo símbolo representa una idea. Generalmente el dibujo del agua, del mar, de un dios, representa la palabra Dios, mar. O puede ser silábico, nuestro alfabeto es silábico, es decir, las sílabas van dando sentido a la palabra. Hay una transición entre los jeroglíficos típicamente egipcios, ¿sí?, y la escritura silábica. El alfabeto de Ugarit combina las dos cosas, y luego otros grandes olvidados al que le debemos muchísimo, que es el alfabeto fenicio. ¿Sí? Los fenicios es el primer alfabeto consonántico tipo abiyad que se conoce. ¿Qué significa esto? Claramente es un alfabeto en el cual se escriben las consonantes, pero las vocales no se escriben. Es decir, hay que conocer el lenguaje, por eso es tan difícil reconstruir los lenguajes tipo abiyad, porque usted escribe solamente las consonantes y no coloca las vocales. El que lo sabe hablar le agrega las vocales. ¿Vieron cómo se escribe en WhatsApp? Una porquería, ¿sí?, que se saca la mitad de las letras. Bueno, más o menos eso es, usted está escribiendo abiyádico. La próxima vez que reciba un mensaje de WhatsApp que no entienda qué diablo dice, uno le puede decir, deja de escribirme en un lenguaje abiyádico, ¿sí? Escribí en un lenguaje silábico en el que yo te pueda entender. Con un insulto abajo después. ¿Sí? O sea, estamos bien, todo vuelve, ¿sí? Todo vuelve. Esta escritura de comerse las vocales es típica del alfabeto fenicio, del cual descienden el hebreo y el árabe a través del arameo. Quien escribe un poco de árabe ve que las vocales en el árabe están como agregadas arriba, ¿sí? Se colocan los signos, se escriben los signos, van al revés, ¿no? Se escriben los signos y se colocan como, digamos, vocales muy abreviadas, que son casi como acentos. Eso tiene que ver con que el origen del árabe viene de este lenguaje abiyádico, donde originalmente no se colocaban las vocales. Uno colocaba las 3 consonantes y seguía de largo. En definitiva, de ahí van a llegar los alfabetos más conocidos, griego y latino. Pero como les decía, lo nuestro no es tanto la historia del alfabeto, que ya de por sí son 2 o 3 horas más, solamente de eso, sino ver los soportes, en dónde se escribía. Y la tableta de arcilla surge
como uno de los principales soportes, aparte de la piedra tallada, ¿sí? Se escribía sobre tabletas de arcilla, ¿sí? Hacia finales del cuarto milenio ya se encontraron tabletas en lo que fueron los restos de la región de Sumeria, y se escribía, tiene este aspecto, ¿sí? El lenguaje cuneiforme. El lenguaje cuneiforme se escribía con un stylus o con un estilete de forma triangular. Entonces usted lo apoyaba totalmente en la arcilla y lograba un triangulito, y después con uno de los bordes del estilete podía hacerle como si fuera patitas. Sí, por eso la mayoría de las letras en lenguaje cuneiforme son triángulos y rayas que se hacen rápidamente con el mismo instrumento, ¿sí? Imagínense una lapicera totalmente hecha de metal o de madera, pero de forma triangular, que tenga un perfil triangular. Entonces, si usted la apoya sobre la arcilla, forma un triángulo. Si usted hace una rayita con la punta del triángulo del stylus, le da este tipo de escritura. ¿Tá? Las inscripciones en arcilla, como decíamos, se hacían en la Mesopotamia, Sumeria, los hititas y los minoicos, ¿sí? La civilización minoico-micénica es otra de las grandes borradas de la historia universal, ¿sí? Mucha de la civilización griega, todo lo que nosotros conocemos como griego, lo toman de la civilización minoico-micénica de Creta y esa zona geográfica. Viene mucha de la sabiduría griega, era originalmente de la civilización minoico-micénica, otro misterio de por qué realmente se extingue o colapsa esa civilización. Y también tenían un sistema de ensobrado. Hacían la tableta, la sellaban, la metían en una especie de hornito de arcilla y lo cosían, cosa que quedaba sellada. Hacían 2 copias, ¿sí? Un documento quedaba sellado por si alguien dudaba de la autenticidad de la tablilla original. Se iba y se rompía el sello de esa segunda tableta y se sacaba la tableta original, similar a la primera, para ver si había sido alterada o no. Porque decíamos, la escritura, recuerden, tiene mucho que ver con el Estado y el manejo de inventarios y lo que serían cereales, y había mucha posibilidad de falsificar información y falsificar documentos. Entonces también creaban una especie de sello. Hacían la tableta, la cosían, la guardaban en un sobre también de arcilla, sellaban el sobre, volvían a coser eso y quedaba la tableta atrapada adentro. Por eso muchas de ellas han sido muy bien conservadas, por este doble sistema de ensobramiento, que también es una forma de certificar la autenticidad de la tableta original. Ante la duda, el rey pedía, bueno, tráiganme el sobre original, abrimos, rompemos, y si no coincide, alguien marche preso. Muy bien, como les decía, así se ve la escritura. ¿Ven lo que yo les digo? Los triángulos más las rayas. Un sistema de triángulos y rayas simplemente es una escritura de tipo cuneiforme. La próxima vez que usted se quiera lucir con alguien y ve algo parecido a esto, dice, seguro que eso es escritura cuneiforme de origen sumerio. ¡Wow! Dice uno. Parece como que sabe, con poquito, con recordar simplemente eso, ¿sí? Otra de las cosas que hemos heredado que es muy útil, herencia de los babilonios, es el sistema sexagesimal, ¿sí? La razón por la cual nosotros contamos en base 10, la base 10 es una base bastante limitada. ¿Por qué? Pues les digo, porque si nosotros contamos en base 10, como es nuestro sistema decimal, usted tiene 10 y 5, nada más. Después de 5, si quiere dividir de vuelta la unidad de 10, ya tiene que hablar de 2,5. Sin embargo, la docena es algo maravilloso, el 60, digamos, el número 60 como unidad está bastante bien. La factura la seguimos comprando por docena. ¿Por qué? Porque la podemos dividir por 3, por 4 y por 2, ¿sí? Es una unidad mucho más divisible. De a eso, a nosotros, ¿qué nos quedó del sistema sexagesimal que a ustedes les suene? ¿Sí? Es lo que están perdiendo ahora, ¿sí? El tiempo, básicamente. 60 segundos, 1 minuto, 60 minutos, 1 hora, cortesía de Babilonia. ¿Está? Fíjense que nosotros nos manejamos con un sistema de 10. ¿Por qué no? Porque todo lo nuestro es 10, 100, 1000, ¿sí? Las potencias de 10 es lo que usamos. Sin embargo, para el tiempo, lo que nos habrá costado aprender la hora, ¿se acuerdan? La hora de 60 minutos, los 60 segundos, pasar, bueno, hay más de uno acá que sentado que si le pido que me pase 127 segundos a horas,
empezamos a hacer agua. ¿Tá? ¿Por qué? Porque está usando un sistema sexagesimal que no es lo más común, pero es otro de los inventos babilónicos. ¿Sí? Muy bien. También tenemos, en la civilización minoico-micénica se encontró un disco, escritura circular, pero esta escritura circular fue hecha con sellos. Es decir, esto podría considerarse la primera imprenta, el disco de Festos, que tiene más o menos 1750 años antes de Cristo, era una tableta de arcilla, pero en vez de grabarla a mano, ¿sí?, se le aplicaban sellos que ya estaban hechos, precocidos antes. Entonces es como si funciona una imprenta hoy en día, ¿me entienden? En vez de un papel y colocan los tipos, o las viejas imprentas, hoy ya no se usan más los tipos en las imprentas, ¿está? Pero digamos, mucho después Gutenberg haría lo mismo, inventaría la imprenta, ¿está? Algo que la gente de Creta hubiera dicho, no inventaron nada, a lo sumo cambiaste el soporte, que es el papel, ahora lo haces en papel, nosotros lo hacíamos en arcilla y le metíamos los sellos, y es más, inventamos la escritura circular. ¿Sí? Usted va dando vuelta, que es otra forma de leer, si ustedes se ponen, que no es tan loca, ¿tá? Tener una especie de volante enfrente y empezar a girarlo para ir leyendo, ¿tá? Sería otro libro primitivísimo, el disco de Festos. Estos son los instrumentos que se usaban, ¿sí? Los cálamos, estilos o graphium. Ya saltamos a la escritura durante el Imperio Romano, ¿sí? En las tablillas de cera, ¿sí?, que se tintaban en rojo o en negro, y con esto se raspaba y se escribía. Eran también reciclables, usted podía volver a quitar la cera usada, colocar una nueva capa de cera y tenía reciclado el sistema de escritura, ¿sí? De acá nos queda la vieja expresión, no sé si se usa todavía, pero hagamos tabla rasa o tabula rasa, como dirían los romanos, es decir, empecemos de nuevo, ¿sí? Hacer tabula rasa significa borremos lo que está en la tablilla de cera, coloquemos cera de nuevo y empecemos otra vez. ¿Está? Estamos plagados, estamos permeados de expresiones, nuestro lenguaje, de estos orígenes, ¿sí? Entonces, esta era otra forma. Después se empezó a coser estas tablas enmarcadas, ¿sí? Y se comenzó, la palabra libro viene de liber, que significa corteza de árbol, en latín. Pero van a aparecer las primeras formas, digamos, los primeros libros eran los códex, o los códices en plural, que no eran más que estas tabletas de cera cosidas por los bordes o agarradas de los bordes, y tenían 3, 4, 5 páginas. Son los precursores, podemos decir, el protolibro, son los códices. Ya empieza a tomar una forma que nos resulta mucho más familiar que la tableta de arcilla, ¿sí? El hecho de poder pasar páginas, aunque sea algo bastante más tosco, pero ya empieza a tener la forma de nuestro viejo, tradicional y peludo libro, ¿sí? Se lo hablaba de dípticos, de trípticos o polípticos, dependiendo cuántas de estas tabletas tenían cosidas o armadas. Era algo un tanto incómodo de llevar, pero se lo puede ver hasta la época medieval. Los niños llevaban sus tabletas colgadas en los cinturones. Nene, no te olvides de los útiles para el colegio, era fácil, se lo ataban, ¿sí? Le ataban el libro y lo mandaban a que pudiera aprender, y llevaba su cuadernito colgado. Los monjes también solían llevar esos libros, esos códices colgados con las oraciones, ¿sí? Para rezar en cualquier momento, sacaban, que no eran muy prácticos, ¿sí? Tenían este tipo de estructura, 3, 4 páginas y hermosos bordes y trabajadas, eran prácticamente obras de arte. Si ustedes me preguntan, bastante poco práctico, pero bueno, tampoco la gente leía demasiado en ese momento, ¿sí? Vieron cómo todo vuelve, como ahora podríamos decir, ¿sí? La gente no está leyendo mucho. Se estima, por ejemplo, que lo que leía un caballero medieval o un señor feudal durante toda su vida era menos cantidad de palabras de las que hay en la edición dominical del New York Times, por ejemplo. El New York Times el domingo viene gordito, ¿sí? Tiene muchas secciones. Bueno, pero eso era lo que leía en toda su vida, ¿sí? Un señor feudal
comparado con lo que leemos nosotros. Entonces esto más o menos, si bien incómodo, andaba bastante bien, ¿sí? Y acá va a llegar el otro material. Ya estamos haciendo la evolución del soporte, que es el papiro, ¿sí? Para alguien que no vio el papiro como luce cuando crece al costado de los ríos en el Nilo, tiene este aspecto, ¿sí? Es un junco del Nilo, con un tallo de base triangular, entre 3 a 6 metros de largo. Esto es muy importante, ¿sí? Para hacer el papiro usted necesitaba que la fibra original fuera bastante larga. Ahora vamos a ver cómo se confecciona un papiro. Pero básicamente viene del griego la palabra papiro, que significa el faraónico, ¿sí? O el producto de los faraones. Los griegos ya reconocían que había un tipo de soporte que se usaba mucho en Egipto y que lo monopolizaba el faraón. Es decir, era de producción estatal. Por eso lo llamaron papiro, que en griego significa el faraónico, o aquel material que proviene del faraón. Había monopolio de la venta de estos papiros, ¿sí? Va a ser exportado a Grecia y de ahí a Roma, y va a seguir siendo utilizado, ¿sí? De los 2000 años antes de Cristo, que ya tenemos evidencia amplia del uso del papiro en Egipto, hasta libros medievales van a ser escritos sobre papiro. Es decir, no es algo que exclusivamente fue usado en Egipto, ¿tá? Tiene una historia de penetración en el mercado comercial europeo. ¿Y cómo hace un papiro? ¿Sí? Instrucciones para hacer un papiro. Si usted se encuentra con la planta, va cortando finas tiras, ¿sí? Del tallo, que es triangular, y las va colocando en cruz, ¿sí? Hace una primera capa en vertical, una segunda capa en horizontal. Agarra la masa y le pega como si fuera el número 10 del equipo contrario, no el que usted no quiere. Si es de River, le pega como al 10 de Boca, si es de Boca, le pega como al 10 de River, con ganas, ¿sí? Para tratar de que salga la savia del tallo y comience a mezclarse. Se le usaba también la savia como si fuera un aglutinante, como materia para pegotearlo entre sí. Luego le pasa una piedra para alisarlo, ¿sí? Para tratar de unificar un poco y favorecer ese pegoteado. Luego pega las hojas que va logrando, más o menos unas 20 o 25 entre sí, las va encolando, ¿ah? Y eso lo encola a 2 palos, podríamos decir, lo enrolla. De ahí tenemos entonces, se armaba un papiro de 6 a 8 metros de largo y luego se lo guardaba en un estuche de metal. ¿Ah? Esa es la forma que tenía de conservarse los papiros, ¿sí? Algo bastante incómodo para leer también. Usted tenía que desenrollarlo y enrollarlo por el otro lado, ¿tá? Como si fuera un doble sistema de rollos para tener enfrente la hoja que usted tenía que leer. Es decir, era bastante engorrosa la lectura. De ahí, la palabra para definir rollo de papiro es en griego volumen, ¿tá? De ahí obtenemos el tema de los volúmenes. Todavía hablamos de una enciclopedia de 15 volúmenes, de 20 volúmenes, nos viene de eso, ¿eh? El volumen era como los griegos denominaban a esos rollos de papiro. Cada rollo de papiro de 6, 8, 10 metros, ¿sí? Si uno tenía obras completas, tenía lugares de almacenamiento. Esa es otra cosa que podemos hacer, la historia de las estanterías, que es interesantísimo, pero lo que importa es que el rollo de papiro permite el intercambio de conocimientos, ¿sí? Voluntario o involuntario, como decíamos, pero permite llevar grandes volúmenes de información y aprender tecnología. ¿Tá? Ahí empezamos a ver el tema de la importancia del soporte, de colocar conocimientos de forma tal que otro, a la distancia, en años, en tiempo, en lugar, pueda reproducir esa información que está ahí, un elemento valiosísimo para el crecimiento de la humanidad, ¿sí? Tener ese conocimiento, traficar en ese conocimiento, lograr que ese conocimiento esté en un medio perdurable, era fundamental, ¿eh? Y quien entendía eso, entendía que la civilización avanza cuidando, descubriendo y a veces choreando, robando conocimientos, ¿sí? Pero en definitiva estos medios ya permitían ese tipo de
intercambio de información. Los papiros han sido muy bien conservados por esa costumbre de los egipcios de enterrar a la gente con sus artículos diarios y también con manuales de instrucción para el más allá. Por ejemplo, el famoso libro de los muertos, que es una forma de que le explica qué va a suceder después de la muerte y que el muerto puede llegar a consultar en la tumba en caso que se olvide algo para llegar al más allá o a ese paraíso egipcio. Entonces tenemos bastantes papiros que han sido muy bien conservados, que han llegado en excelente estado de conservación. Esto, por ejemplo, es un acta de repartición de bienes, lo que diríamos hoy un testamento, ¿sí? Escrito 334 años antes de Cristo, y que se encontró en estas tumbas. Acá están las descripciones de cómo van a ser las ceremonias cuando uno se enfrente al más allá, al Duat, podríamos decir, el tema de paraíso e infierno egipcio, que también es bastante más interesante. Pero conocemos muchísimo de la cultura egipcia, a diferencia de la Babilonia, de la Siria, simplemente por la conservación. El papiro se conservó, atravesó mucho mejor los años que las tabletas de arcilla que fueron siendo destruidas, y nos llegó muchísima más información. Aquí tenemos al primer bibliotecario, ¿sí? Estamos con abundancias de bibliotecas llamadas Rivadavia, Belgrano, Sarmiento, San Martín. Nunca había una biblioteca que se llame Asurbanipal, que fue el que inventó la biblioteca, ¿sí? El primer bibliotecario fue Asurbanipal, hacia el 600 antes de Cristo, en la ciudad de Nínive, de la cual tampoco tenemos demasiada información, pero sí sabemos que ahí se encontraron entre 20.000, está el número más conservador, entre 20.000 y 30.000 tablillas que el rey Asurbanipal había acumulado para el conocimiento. Ahí está, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, ¿sí? El primer lugar donde se encontró la epopeya de Gilgamesh, que es el relato más antiguo, incluso anterior a la Biblia, ¿sí? 1800 años antes de Cristo, con la descripción de una inundación y una historia muy, pero muy parecida a la de Noé, lo que hace alta sospecha de choreo por parte de la Biblia, de la historia del diluvio universal. ¿Sí? Ya está descrito en una de las historias de la epopeya de Gilgamesh, está descrito el diluvio universal. Lo que significa que todo vuelve y todo se recicla, ¿verdad? Una historia muy parecida, como les decía. Esto también va en Grecia, comienza el comercio de los libros, ¿sí? Estaba el bibliopolai. El bibliopolai era el vendedor de libros. Polai es comerciar, vender. Biblio viene de libro. La bibliopoleia, que serían las librerías, ¿sí? Cuando un griego quería comprar un libro, iba a una bibliopoleia. Y ya había bibliotecas privadas, como la de Aristóteles, que a su muerte fue cedida a la biblioteca de Alejandría. Si recuerdan, Aristóteles fue el maestro, podemos decir, de Alejandro Magno. Había una relación importante entre ellos. En Roma es muy interesante porque el concepto de escritura y de lectura en Roma tiene algo que a nosotros hoy nos resulta extraño. Los que escribían eran los esclavos, ¿sí? Generalmente la cultura romana, maestra del choreo, si los hay, se agarraron todo lo de Roma, incluido el sistema de dioses, digamos, Zeus, Júpiter, ¿sí? Venus, Afrodita, digamos, tenían equivalencias y tomaron montones de información y de hábitos de los griegos. Y los griegos, conquistados por los romanos, tenían una cultura superior y eran los que sabían escribir. Por eso muchos de los que escribían eran esclavos, que tenían más cultura que sus amos. Pero justamente por eso, en Roma, había cierto desprecio hacia aquel que podía leer y escribir, porque decía que era cosa de esclavos. Y la justificación era que cuando alguien lee un texto,
es como que antes, ustedes saben que hasta la época medieval se leía en voz alta, ¿sí? Esto de leer en voz baja es una cosa nueva, ¿ah? La lectura se hacía en voz alta. Entonces los romanos decían, cuando alguien lee, es como que se apropia de tu cuerpo, se apropia de tu voz. Si yo estoy leyendo un cuento de Borges, es Borges el que habla, ¿se entiende? El razonamiento romano, ¿sí? La lectura es cosa de esclavos. Yo quiero que mi esclavo, que alguien se adueñe de la voz de mi esclavo y me lea. ¿Ah? No es cosa de romano andar leyendo por ahí, porque el que lee se subordina al pensamiento del que escribió, se adueña por un momento. Cuando usted está leyendo, está reproduciendo algo que alguien dijo, que alguien escribió hace mucho tiempo, o en el momento, y usted se pone al servicio de esa persona. Es casi como una posesión diabólica, ¿me entienden lo que estoy? El razonamiento romano, ¿ah? Es como que Borges me habla, me posesiona. Yo estoy leyendo El Sur de Borges y soy Borges hasta que no termino de leer, ¿ah? Y eso los romanos lo consideraron una humillación. Entonces, por eso también tiene que ver con esa... Me resultó muy interesante ese pensamiento, a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido, pero esa es la racionalidad, ¿sí? Los esclavos eran los que traían el conocimiento, por lo tanto, leer era cosa de esclavos, y aparte, el hecho de leer era poner mi aparato de foniatría, digamos, mi aparato, mi cuerpo al servicio de alguien que no soy yo. Y eso era humillante. Y acá viene el otro salto en la historia del libro, del soporte, que es el pergamino, ¿sí? El pergamino, que no es más que piel de animales, ¿sí? Piel de animales, generalmente usted puede usar piel de res, raída, adobada y estirada, ¿sí? En Egipto, por ejemplo, se usaba piel de gacela. Estos conviven. Uno tiene la tendencia de pensar que primero fue el papiro y después vino el pergamino. En realidad las dos tecnologías conviven. Algunos dicen, incluso investigadores, que opinan que el pergamino es más antiguo que el papiro. Pero el tema es agarrar la piel de los animales, tratarla, o sea, limpiarla bien, tratarla, quemarla con cal viva, ¿ah? Hacer un proceso de alisamiento, tenderla entre bastidores y lograr una superficie donde se pudiera escribir, ¿sí? Tenía algunas ventajas, en algunos lugares era más abundante que el papiro, ya que podía hacerlo de oveja, de ternera, de cerdo, de cabra, ¿sí? Generalmente el más apreciado era la piel del nonato, es decir, del feto. El feto antes de nacer, ¿sí? Lo retiraban, producían un aborto en el animal, y esa piel de ese feto bien desarrollado estaba bien limpita, no tenía pelos en general, ¿tá? Era una piel mucho más suave. A eso se lo llamaba vitela. A ver, si van a algún museo y dicen pergamino, y a veces en vez de decir pergamino dice escrito sobre vitela. Vitela no es más que, digamos, el papel premium. El pergamino premium vendría a ser la vitela, que significa la piel de uno de estos mamíferos, de uno de estos animales, sin haber nacido, ¿sí? La mejor, digamos, la mejor superficie. Se puede escribir tanto del recto como del verso, es decir, del derecho y del revés. Eso también era algo que facilitaba o comprimía la información, ¿sí? Además podía enrollarse como el papiro, es decir, tenemos pergaminos armados al estilo rollos, volúmenes de papiro, pero también ya empiezan a doblarse y a coserse, ¿sí? Era mucho más fácil manipular el pergamino, esa piel de animal era más fácil de manipular que el papiro. Entonces comienzan a aparecer ya los libros con páginas escritas de un lado y del otro. Ven como el pergamino ya nos va acercando a la estructura actual del libro. Los códices van a ir reemplazando a los papiros. Los códices es simplemente una encuadernación distinta. Como decíamos, vienen de las tablillas, pegadas tablillas, pero ahora lo que hacían era pegar y coser pergaminos. Mucho más fácil, ¿sí? Mucho más manejable, mucho más durable en ese sentido. Entonces empiezan a aparecer los papiros, van quedando un poco retrasados, pero conviven durante mucho tiempo, ¿sí? Los pliegos se ataban por el lomo y se encuadernaban con cubiertas o tapas de madera forradas en cuero. Ahí ya tenemos todos los ingredientes para reconocer un libro,
aunque estuviera hecho con un material que hoy no nos resulta familiar, ¿sí? Otra de las cosas era que debido a la crotera, que tampoco es un invento actual la crotera, sino que había crotera en todo momento, uno podía reutilizar el papiro, ¿sí? El pergamino. Uno podía borrar fácilmente lo que se había escrito, aunque imperfectamente, quedaba como medio borroneado. ¿Ven esos cuadernos cuando la maestra te ponían 3, 4, te reventaba porque uno había borrado mal y se veía lo que estaba abajo y escribía arriba? Bueno, un códice de ese estilo se borraba lo que estaba escrito y se escribía de nuevo. Por eso se han descubierto, a eso se lo llama un palimpsesto. El palimpsesto son aquellos códices escritos y que abajo tienen otra escritura, y con la que fue parcialmente borrada, ¿sí? Y con la tecnología moderna de rayos X y de cristalografía se logra reconstruir lo que estaba abajo. Por ejemplo, se ha encontrado un palimpsesto de Arquímedes, o sea, alguien tuvo el tupé de escribirle arriba a un tratado, no sé qué habrá sido, lo que puso un misal seguramente, una oración, y borró. Dice, ay, no tengo dónde escribirlo. Bueno, pasame esto, ¿quién le importa Arquímedes? Borralo, no sabemos ni quién era Arquímedes, ¿sí? Le borraron y entonces encontraron abajo de libros relativamente inútiles, ¿sí? Misales, cosas de oración en conventos, encontraron verdaderos tesoros, ¿sí? Mucha de la obra griega se redescubre en estos palimpsestos, ¿sí? Que habían quedado sumergidos o reescritos, que es una posibilidad que nos da el pergamino también. ¿Sí? Y el lugar donde se hacía todo esto era el scriptorium. El scriptorium, que originalmente era el nombre en latín para el depósito de la tinta, ¿sí? Termina siendo el laboratorio o la fábrica en donde, ¿sí?, se designa el lugar de trabajo de monjes copistas, que van a copiar, decorar, encuadernar, archivar, ¿sí? Esto es muy interesante, porque si bien la Iglesia en la parte medieval trajo uno de los principales atrasos a la humanidad, digamos, quemando gente, libros, los monasterios funcionaron como, digamos, sitios pseudo ilegales de acumulación de conocimiento. Mientras la Iglesia mayoritariamente quemaba gente y libros, ¿sí?, infieles, porque en ese momento la cultura venía de Arabia, que venía de Grecia, pero eran infieles. Los monasterios guardaban, copiaban, ¿sí?, y tenían lugares secretos en donde guardaban textos supuestamente prohibidos. Quien haya visto El nombre de la rosa, haya leído de Humberto Eco El nombre de la rosa, o haya visto la película con Sean Connery, verá lo que se vivía. Siempre los monjes estaban al borde del infierno, digamos, caminaban al borde de que los quemaran, porque guardaban mucho conocimiento que intuían hereje, pero decían, qué buen conocimiento hereje que es este, ¿sí? Y lo guardaban ahí, dicen, ya vendrán tiempos mejores. Y muchas veces, mucho del conocimiento del Renacimiento europeo va a salir de esas bibliotecas. Lo que tiene guardado el Vaticano en una sección de ingreso restringido todavía, que el Papa Pancho no abrió, ¿sí?, debe ser muy interesante. Está lo que hay en la sección, tiene una sección de libros prohibidos, que no se podían leer, del cual creo que afortunadamente sacaron el de Galileo hace muy poquito. Dijeron, bueno, está bien, vamos a ponerle que la Tierra se mueve, y que Galileo tenía razón, y 1000 años después le pidieron disculpa. Pero ahí estaba guardado, ahí había, como les decía, se creaba, era un laboratorio de creación. Estaba el curtidor, que era el que preparaba la vitela, o digamos ese pergamino premium de oveja o de becerro, el escribano, que era encargado del texto, el rubricante, que hacía las letras originales. De ahí viene la expresión que los escribanos utilizan de una rúbrica, ¿sí? Viene de esa letra especialmente trabajada que se colocaba al principio de cada uno de los capítulos. Y estaba el iluminador. El iluminador era el encargado de hacer dibujitos, básicamente. El ilustrador, el que hacía los cómics, ¿sí? Para que el libro no fuera tan pesado, generaba verdaderas obras de arte, ¿sí? Prácticamente se quedaban ciegos por el trabajo que hacían en un espacio tan chiquito con tanto detalle, ¿sí? Eran verdaderos artistas en miniaturas. Ya lo vamos a ver ahora en eso, los libros ilustrados, ¿sí? Los códices, como decíamos, puede haber distintas versiones del original. Como se copiaban, los monjes copistas lo copiaban, y, por supuesto, metían la pata, se equivocaban, ¿está? Entonces, al original se lo llamaba el arquetipo,
El arquetipo era aquel códice del cual los monjes habían hecho varias copias. Y ahí nos viene la palabra también, el uso de arquetipo como el modelo de algo. Esto es el arquetipo de tal cosa. ¿De dónde viene la palabra? Viene de el original, ¿sí? Es aquel que tiene la esencia pura, inmutada e incambiada de algo. Eso es un arquetipo, ¿no? En ese sentido nosotros usamos hoy la palabra arquetipo. Estaba también, como decíamos, los libros no tenían primera página dedicada al título, ¿sí? Generalmente los escribas copiaban el texto, luego el rubricador escribía en tinta roja la lista de los capítulos, por eso el rubricador también hacía eso, la primera letra, y también se dedicaba a decir lo que había en el documento. En este libro hay tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Eso lo hacía un rubricador. Más o menos lo que un escribano hace cuando dice esto es copia fiel del original. Bueno, todo esto lo hacía el rubricador y se empiezan a usar, se adornan con letras iniciales, con dibujos, ¿sí? Aparece la tinta azul, verde, al principio la tinta era negra, a base de hollín. Ya vamos a hablar el tema de la evolución de las tintas también, ¿sí? Como decíamos, estas son las miniaturas, ¿sí? Estos son los dibujos, fíjense el tamaño original, cuando uno lo amplía, realmente estos dibujos no tienen más de 5 centímetros por 6 centímetros el tamaño, ¿sí? Y son prácticamente cuadros. Artistas especiales se dedicaban a esto, a la miniatura. Se lo llamaba miniar, viene originalmente de minium, que significa el color rojo, porque usaban una tinta más bien basada en una tintura romana que venía de conchas marinas y de un pulverizado de algunos crustáceos, y era de color roja. Miniar un libro significaba ilustrarlo, ¿sí? Agregarle estas ilustraciones. Uno de los más conocidos fue el libro de las horas, o los libros también, los misales para canto, que estaban ilustrados, los libros corales, ¿sí? Son especialmente trabajados con notaciones musicales y con dibujos, estos libros que usaban en los coros. Aparece también el concepto de facsimil. El facsimil es lo más facsimil viene de as, similar, ¿sí? Hacelo parecido. Eso significa la palabra facsimil. Un facsimil, aquellos que fue una palabra que se usó un tiempo en la década del 60, del 70, ¿sí? Hoy por hoy le diríamos fotocopia en el barrio, ¿verdad? Hoy ya la fotocopiadora es eso, ¿sí? La fotocopiadora es un facsimil, es algo similar al original. Bueno, había gente que se dedicaba a hacer una copia perfecta de un documento antiguo, ¿sí? Permitía que el público accediera a documentos importantes sin sacarlos. Hoy por hoy usted va a ciertos lugares de la Biblioteca Nacional y no se puede llevar una Biblia de Gutenberg a la casa, ¿tá? Pero la sección de bibliotecología le puede fotocopiar el documento original, es decir, hacer un facsimil, y usted se lleva las fotocopias para utilizarlas y trabajarlas. Este concepto ya viene de aquella época, ¿sí? Donde no había fotocopiadora, pero estaba la necesidad de duplicar el conocimiento. Muy bien. Yo sabía que la luz roja de esto decía que estábamos bajo de batería. Y se murió la batería. A ver si podemos... Esto ya no responde. A ver si hacemos algo. Perdón, son los problemas técnicos. Ahí estamos. ¿Listo? La luz roja no era la luz roja. Ahí está la magia del que sabe, sabe. Y hoy el que no es conferencista. No hay más remedio. Entonces, vamos al siguiente invento, ¿sí? El papel. La ruta del papel. ¿De dónde viene el papel? El papel nos viene de China, ¿sí? Esencialmente, los chinos habían hecho, para reemplazar el hecho de no tener las fibras de papiro, pero la tecnología desarrollaron una pasta vegetal a base de fibras de caña de bambú, morera y otras plantas. Y esa pasta de papel, esa receta fue muy bien guardada por los chinos durante años, ¿sí? El papel se conoce en China con mucha más antigüedad. Y de vuelta, una civilización muy de burocracia, muy de... Otra vez vemos la idea del papel como ordenador, ¿sí? La idea del libro como la necesidad de ordenar los conocimientos y de documentar, ¿sí? Y nos va viajando desde China, va a pasar
al mundo árabe, ¿sí? En las batallas que el Islam se va a expandir hacia China, ¿sí? Va a capturar. En el Islam tenían orden de no matar a los obreros chinos, otra vez, para sacarles la tecnología. ¿Tá? Todo vuelve, hoy cuando entras a China la recomendación es la misma, ¿sí? Pero está bien, haz lo que te han hecho, ¿sí? Mucha de la tecnología china fue sacada de China ilegalmente. Y eso lo hicieron los árabes, ¿sí? Los árabes se llevan el conocimiento de hacer esa pasta de papel, la llevan hacia Bagdad y de Bagdad la van a meter a través del norte de África en España, ¿sí? Y en Italia. ¿Ah? Ustedes saben que la media luna de la bandera musulmana, ¿sí? Representa desde Al-Andalus, pasando por el norte de África, hasta el sur de Italia, ¿sí? Que fue la influencia que tuvo la civilización árabe en esa región. Y los árabes estuvieron 800 años en España, ¿me entienden? Miren la influencia española en la Argentina por haber estado 400 años. Bueno, el doble estuvieron los árabes en lo que llamaban ellos Al-Andalus. Al-Andalus es el nombre árabe de España. Hoy por hoy es Andalucía y es solamente el sur. Pero los árabes llegaron casi todo. Generalmente a donde hay lindo clima los árabes llegaron. La gente del norte de España dice que nosotros resistimos la invasión. Minga, el clima es horroroso en esa zona, por eso los árabes ni siquiera, quédense con la zona norte de España, nosotros nos quedamos con el sol del Mediterráneo y avanzamos hasta Toledo, un poquito más arriba, ¿sí? Quédense con la parte norte. Pero en definitiva, entra el papel, sobre todo en Játiva, ¿sí? Y en Córdoba están los primeros molinos para hacer pasta de papel, ¿sí? Una revolución que va a meter España hacia el resto de Europa e Italia por la otra ruta, ¿sí? Como decíamos, Játiva, ahí los árabes comienzan, el molino más famoso está en esa ciudad, en la zona de Andalucía, ¿sí? Para fabricar papel a base de algodón. ¿Tá? En el siglo XIV, ¿sí? Va a haber fábricas de papel establecidas ya en toda Europa, ¿sí? Ya vamos a ver, hay una famosa fábrica al norte de Roma, Fabricio, ¿sí? que tiene unos cuantos años, lo vamos a analizar ahora en un ratito, ¿sí? Y acá empezamos a ponernos un poquito técnicos. Lo que nosotros llamamos papel, ¿sí? Son distintas cosas a través de los años. El papel ha cambiado la forma de hacerlo. A usted puede parecerle papel, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. El papel se puede hacer de pasta de madera o de pasta de trapo. El primer papel era de pasta de trapo, es decir, se agarraban y se reciclaban las fibras de algodón, ¿sí? Se las maceraba, se las blanqueaba, ¿sí? Algodón, lino, y eso paradójicamente hacía un papel muchísimo mejor del que hubo después, ¿sí? Cualquiera que tenga acceso a libros antiguos va a ver que el papel es muy superior, ¿sí? Comparada con la porquería que se compra en la década del 70, del 80, del 90, que están las páginas amarillas después de cuatro años en una biblioteca, empiezan a amarillarse. Se estima, porque ese papel va a ser hecho a base de pasta de madera, ¿tá? Y la pasta de madera hay distintas formas de obtenerla. Pero vayamos a la primera, que es la pasta de trapo, a la cual se le agrega un apresto orgánico o apresto químico, ¿sí? Este trapo de pasta de trapo con apresto orgánico es el que más dura, ¿sí? Entre otras cosas, porque ahora vamos a ver cuál es el enemigo del papel. Cuando usted hace papel de fibra de algodón, utiliza mayor proporción de celulosa y no se acidifica. El gran enemigo del papel es el ácido, ¿sí? Y el ácido ya está en la materia prima. Se va desnaturalizando con el tiempo, ahora vamos a ver cómo se puede dañar, y la acidez del papel es el principal responsable de que termine perdiendo primero elasticidad, es decir, las páginas se quiebran, ¿tá? Y se transforman en polvo directamente. Hay libros que no se pueden abrir más, porque si usted abre y gira la página se transforma, se destruye. Hay libros que no van a durar más de 50 años, está comprobado, ¿sí? Que van a ser ilegibles por el tipo de inestabilidad del papel en el que se hizo. Pero de entrada se hizo en un muy buen papel, en esta pasta de trapo. O sea, pero ¿qué pasa? Después empezó a ser caro y no había suficiente, la gente leía más de lo que se vestía,
¿sí? Entonces, la posibilidad de reciclar los trapos no alcanzaba ese papel. Y a algunos se le ocurrió hacerlo de una pasta de madera, es decir, machacar la madera y comenzar a obtener, algunos en forma mecánica, otros en forma semimecánica, y luego va a aparecer el papel de madera obtenido en forma química. Vamos a ver las diferencias, porque también hay diferencias entre ellos. Pero en general podemos decir que el papel de pasta de trapo es superior al papel de pasta de madera. De hecho, los modernos papeles ahora se están haciendo más parecidos a la pasta de trapo, utilizando fibras en que no intervenga la madera. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, porque lo que nos interesa es, como decíamos, las características según el proceso. Si usted hace un trapo encolado orgánico, tiene mucha celulosa, escasa lignina. La lignina es una forma más corta, es un polisacárido más corto que tiene tendencia a partirse, ¿sí? Más lignina tiene el papel, peor la calidad del papel. Uno debería apuntar a papeles de altísimo contenido de celulosa y bajísima lignina. El problema es que el papel mecánico de obtención por pasta va todo adentro, ¿sí? Y muchas de las maderas originales tienen una proporción alta de lignina. Entonces este papel encolado tenía mínima acidez y encima se lo encolaba con colágeno, que tampoco es una sustancia ácida. Recordemos, lo que va a deteriorar el papel es la aparición de los ácidos. Uy, estoy al horno con papa. Cuando viene el sargento acá estamos mal, ¿sí? Discúlpenme. ¿Seguimos? ¿Sí? Bien. El apresto químico, como decíamos, utiliza sulfato de aluminio potásico. Este sulfato de aluminio se transforma en ácido sulfúrico, ¿tá? Y ahí tenemos problemas. Rápidamente, la pasta mecánica tiene 50-60% de celulosa, lignina y pectinas, mientras que la pasta química, la obtención de pasta en forma química, tiene muchísima más celulosa y es mucho menos ácida. Y ahora vamos a lo que daña el papel. Al papel lo daña la oxidación por destrucción de la lignina, la hemicelulosa y la celulosa. Lo daña la hidrólisis ácida, que cuando agregamos alumbre, colofonía y sustancias para blanquear, hipoclorito de sodio, ¿sí? Eso lo que va a producir, queda impregnado en el papel y con el tiempo termina de destruir a la celulosa. Le corta las cadenas y lo hace mucho más friable o, digamos, destruible, ¿sí? Aparte, las tintas, cobre y hierro, muchas tintas han sido realmente tóxicas para el papel porque contribuyen a la acidez y contribuyen a acelerar el deterioro. El hierro y el cobre de la tinta actúa como un catalizador para romper rápidamente las fibras. Aparece rápidamente el papel libre de ácido, ¿sí? El papel libre de ácido es mucho más caro, ¿sí? Se utiliza un proceso especial por el cual se le agrega bicarbonato de calcio y una reserva alcalina de 2 a 3% que les garantiza 100 años como mínimo de vida. ¿Sí? Acá tengo algunas ediciones, por ejemplo, esta edición se utiliza más en Estados Unidos. Esta edición de los escritos de Borges está hecha, dice chiquitito, en papel libre de ácido, es decir, que no va a amarillar y sus páginas se mantienen más blancas y también dura como mínimo 100 años, promedio va a durar 500 años. O sea, cuando ustedes pueden pasar a buscarlo a casa, esto va a seguir estando, ¿sí? Son las nuevas tintas y los nuevos papeles libres de acidez, que sale muchísimo más caro. Algunas solamente en Estados Unidos, las primeras ediciones y los libros muy importantes se están haciendo. Ahora están abaratando el costo. Todo el papel de arte, todo lo que ustedes crean sobre arte es papel libre de ácido. ¿Para qué? Para que no amarille y para que no se deteriore. Uno no quiere que su artista a los 50 años cambien los colores porque cambia el amarillo del papel o se destruye, ¿sí? Aparecen las filigranas también, que son las marcas de agua en los papeles. El libro xilográfico. El libro xilográfico es simplemente una talla de madera, ¿sí? Se talla la ilustración y el texto y se le apoya. Es una especie de primera imprenta. La gran revolución la va a tener en realidad la imprenta de Gutenberg, que va a ser básicamente una máquina de exprimir uvas, ¿sí? Pero va a crear los tipos móviles, va a hacer aleaciones donde las palabras se forman de a una, con una letra, y ahí aparece la gran revolución del libro, ¿sí? A partir de 1450, con la creación de la imprenta moderna, podríamos decir, el libro empieza a ser reproducido rápidamente, empieza a ser masificado de alguna manera, resuelve un montón de problemas, ¿sí? Hacia
1456 se termina de imprimir la famosa Biblia de Gutenberg de Mazarino o de 42 líneas. Ese es el primer libro conocido utilizando este sistema. Si bien se sospecha que los chinos y algunas otras civilizaciones pueden haber tenido algo parecido, pero la civilización occidental lo reconoce como el primer tipo. Y van a aparecer los libros llamados incunables. Acá hay otra cosa, hay una definición de barrio. Incunable es un libro muy raro. En realidad, incunable está bien definido. Son los libros que han salido entre 1450 y 1500. Si no está en esa fecha, no es un incunable. Será lo sumo un libro antiguo. Pero nosotros usamos la expresión incunable para esos libros realmente raros y difíciles de conseguir. Ahí se decía con un papel mucho mejor. Perdón. Estaban echando de vuelta. Les decía entonces, el auge del libro, ¿por qué empieza a surgir el libro? Aumenta la demanda, se alfabetiza Europa, el espíritu renacentista de querer tener bibliotecas y estar allí todo el tiempo, ¿sí? Aumenta el poder adquisitivo de los europeos, avanza el conocimiento sobre metales y tintas, aparece la industria del papel. Todo esto garantiza el boom del libro, el boom del libro, y va a surgir la siguiente categoría, los libros impresos llamados antiguos, entre el 1501 y el 1800, donde todavía eran de papel de trapo, donde todavía tenían un papel muy superior, ¿sí? Y se conservaban excelentemente bien. Yo saqué mi propia biblioteca, ¿no? ¿Sí? Este ejemplar es de 1793, ¿sí? El papel, por supuesto, no se lo puedo mostrar, pero está impecable para esto, para la época, hacía 4 años que había pasado la Revolución Francesa. ¿Me entienden? Este libro de 1793 está excelentemente conservado, mucho mejor que cualquiera de lo que he comprado hace 4 años en la Feria del Libro. El papel ha envejecido mucho mejor en los libros antiguos, ¿sí? Se pueden trabajar y manipular con mucha más facilidad y mucho menos problemas que los viejos libros, que los libros intermedios. Para aquellos que no conocen las partes de un libro, rápidamente ciertas cosas importantes. El libro tiene su cabeza, tienen sus viñetas, los llamados tejuelos, el panel en donde va el título, varios florones que se colocan en el costado. Está la contraguarda, que es ese papel más duro pegado a la tapa directamente, y la guardavolante, que es la primer página no de papel blanco, por así decirlo. Y cerramos el círculo, es decir, todo vuelve. Arrancamos hablando de tabletas y aparecen los libros electrónicos, ¿sí? Capacidad de más de 90.000 libros offline, función nocturna, links de web. Es decir, la tableta electrónica no es más que una tableta de arcilla, ¿sí? Que tiene una capacidad casi infinita para meter libros, ¿sí? Acá en esta tableta tienen 600 libros, por ejemplo, ¿tá? Con función nocturna, lo que significa que no daña tanto la visión y la retina. Usted puede leer sin que su pareja lo eche de la casa a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, prende esto. Ahora, no huele ni es exactamente lo que tiene el sentido del papel. En definitiva, y ya corrido, hemos hablado de piedra, arcilla, papiro, pergamino, xilografía, incunables, libros antiguos, libros modernos, tableta electrónica, es todo lo mismo. Son todos soportes de escritura, ¿sí? Y estoy seguro que debe haber algún paraíso terrenal, ¿tá? Los que no creemos mucho en el más allá, creemos en el más acá, existen el paraíso, ¿sí? Que será parecido a esto, sin dudas. Igualmente uno tiene que buscar su rinconcito en el mundo y crear su propio lugar, su propia biblioteca, el lugar a donde enterrarse, en mi caso con 5.600 libros, de acá me sacan con la policía o el juez de turno, ¿está? Así que mis disculpas por el exceso, pero eran 6.000 años de historia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Rodolfo Chaik. Una curiosidad, octubre de 2023, enero-octubre, ¿cuántos libros ya lleva leído? Son 218. Superamos entonces en este 2023. No, 240 suele ser. O sea, hasta bueno, ahora tengo hasta diciembre. Tengo hasta diciembre para cerrar mi año de lectura, ¿sí? Que es una invitación muy amable de Mercedes decirme, bueno, andate a casa, ¿sí? Anda a leer, nene.
y no molestes más a la gente, que tenemos que seguir. No, muchas gracias a que no, ustedes. tengo que entregarle algo todavía. Si usted me permite, es un certificado de participación y un presente de la Dirección de Cultura de Curuzucuati. Así que gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar acá.